un spin-off más de Game of Thrones. Ok, o sea, cuando hablamos de Sí. spin-off, el Sí. término spin-off es, no estamos hablando de una secuela, No, claro. estamos hablando como de de una serie que está dentro del universo Sí, de sí. tal cosa que ya vimos. Exactamente. Ok, Es eso, bien. es como un desprendimiento, justamente. Ok. Creo que significa eso. Que Eh, puede suceder antes o después de un los hechos que esqueje. vimos. Es un Un es un esqueje. esqueje. Está bueno. Esa palabra está buena, ¿eh? Está buscando alguna palabra nuestra. Claro, un esqueje. Ahí Es un está. esqueje, claro. Es como cuando vos tenés algo que está bueno, en teoría, siempre sale de algo que está bueno. Es raro sacar un spin-off. Sí, sí. Entonces vos tenés esa plantita, sea cual sea, que vos tenés, y decís, esta está produciendo bien lo que yo quiero que produzca. La gente le está gustando lo que saca esta planta, le hace bien a la gente, entonces voy a sacarle un pequeño esqueje para que después podamos reproducir algo más o menos similar a esto o mejor. Hay casos en los cuales el spin-off el esqueje le gana a la planta madre, ¿no? Hay pocos, vamos a decir, pero bueno, está esa siempre discusión entre Better Call Saul y Breaking Bad. Sí, Sí, ¿cuál es mejor? esa es. Para la gente que vio las dos, yo soy una Sí, persona que vi las dos, y es algo complicado y complejo de determinar. Yo no me avalancharía a decir que una es mejor que es otra. difícil. Son las dos No puedes decir, buenas en lo que claro, en lo que tratan, o a lo sumo ¿no? puedes decir cuál te gustó más a vos. Sí, Yo ahí me siento más cómodo diciendo cuál me gusta más, claro. que puede ser que sea Better Call Saul, pero porque yo también era un poco diferente. O sea, yo entiendo que ese impacto que me generó Better Call Saul es gracias a la base que me había dado Breaking Bad. Claro, es que acá estamos hablando que un spin-off, ponele, Ujú. un esqueje de una Sí, serie, no podría sucederse esa segunda parte sin haber. no se entiende igual. Claro, no se entiende igual. Porque, Entonces convengamos que sí, es como es como algo, es un todo. es un todo. Es un todo. Por eso no es, calculo, la palabra correcta de decirle secuela o precuela, porque si Ujú. bien esta que vamos a hablar ahora, que es El Caballero de los Siete Reinos, se llama, El Caballero de los Siete Reinos. en- Convengamos que había sí, otra también, La Casa del La Casa del Dragón. La Dragón. Casa del Dragón. Técnicamente, si lo que importa es la cronología de la historia, sería una precuela de Game of Thrones. O sea, Ujú. Game of Thrones sería el punto cero y esto pasa antes de ese punto cero, ¿no? Eh, como decíamos, qué interesante, no lo había pensado para hablarlo desde ese punto, pero es interesante arrancar desde ahí, desde qué es un spin-off, porque mis reacciones, que esto es siempre algo interesante también de tratar, que es lo que yo esperaba de esto, tiene que ver un poco con ciertas expectativas que se fueron bajando con el final de Game of Thrones, ¿no? Que es algo que ya se ha hablado mil veces, de Sí. que el final quizá no estuvo a la altura de lo que la gran mayoría de la gente esperaba, ¿no? Que bueno, siempre es difícil cerrar una serie, pero me parece que Game of Thrones se metió en un par de quilombitos ella sola y Convengamos que Game of sí, Thrones fue una de las series más aclamadas, claro, y vistas, populares, premiadas, claro. populares, esperadas también porque sucedía en un momento en el que todavía estaba esa cosa de la televisión Sí, la y gente se juntaba a se verla. juntaba a esperar, y que todo esto es en relación a un libro, en realidad, a una serie de Claro. libros que escribió una persona, y la última temporada, o sea, el final, no estaba escrito Sí, por el bas- original. bastante más de la última temporada. O sea, Bastante más de la a última partir de temporada. si no me equivoco, de la cuarta, cuando cierto personaje, no sé si spoiler, No, hay gente ese que es no el la punto de vio. quiebre. Cierto Sí, personaje principal le pasa algo muy clave. sí, Hasta ahí escribió George R. R. Martin. sí. Y en teoría, claro, le habían dado una guía a los guionistas que eran David Benioff y a otro que se llama Wise, creo que era el Sí, apellido. y más o menos va por acá, Y le le dijeron, dijo. claro, vos anda por acá. El tema Sí, es que, no sé, la gente no le cree mucho a esa teoría sí, porque se sintió un poco que los personajes empezaron a descalibrarse, ¿no? claro. Es como si hubiesen hecho las últimas películas de Harry Potter sin haber Sí, salido los libros antes. es raro Como, hacerlo. es raro. Pero también, yo esto también lo pensé en algún momento, dije, pero son dos cosas separadas también, ¿no? El Sí, tema es que con Game of Thrones en particular eh, estaba muy presente la figura de George R. R. Martin. Es porque hay veces que uno
adapta algo, adapta Ujú. un libro, una serie estaba basada en algo y después vos te enterás mucho tiempo después que estaba adaptada a una película, por ejemplo, porque no le dieron tanta ponderancia, pero a él sí, de hecho aparecía en los créditos, ¿no? Como, no sé, como historia creada por él y quizás como consultor, pero me acuerdo en las promociones o en entrevistas, publicidad, el loco le figuraba bastante su cara, todos la tienen la cara de él y quizá no tenemos tanto la cara de, no sé, de Tolkien, por más que se murió hace 100 años, pero es como que es una figura que aparece, entonces es lógico que le demos importancia al hecho de que él no había escrito ese final, ¿no? Y el qué hubiera sido, con el diario del lunes, siempre está la posibilidad de que hubiera sido un poco mejor, porque Ujú. fue, convenimos bastante todos, que no fue suficiente ese final, ¿no? De Game of Thrones. Y fue bastante... Un poco decepcionante. sí, hay gente que le gustó, hay gente que dijo no había otra manera de hacerlo. Hay Es gente que se lo difícil, vio sí. venir. Yo por lo menos me lo vi venir. Yo dije, Pero vos porque sos pesimista. esto va a terminar. Y yo dije, esto va a terminar mal. Esto va a terminar Claro. mal. Se pudrió todo, va a terminar mal. Había otras personas que creían que iba a terminar no sé, mágicamente se iba a arreglar todo de la nada, pero tenía esa pinta. La estaban llevando para ahí, Sí. me parece. A mí lo que el final, o sea, no podemos hablar. No, no, no No, no se puede podemos hablar. hablar. Porque si no, voy a tener que decir específicamente qué es lo que a mí no me convenció, pero Claro. sí, es la ejecución en sí. Sí, sí. Pero eso, más allá de eso, es verdad que, como decíamos, la gente puede ser que haya estado con un poco de resquemores al respecto de lo siguiente que sale de este mundo. Que es la Y Casa del Dragón. salió La Casa de los Ahí va. Dragones. Que esta yo entré sin ganas, vamos a decir, y la abandoné. Así que Bien. no tengo nada para decir de La Casa del Dragón porque vi 3 capítulos. Vi que era una dinámica muy similar No te cabió. a Game of Thrones y era una historia que a mí particularmente no me estaba enganchando los personajes, que es lo que siempre decimos. Y dije, esta no. O por lo menos la veré quizá cuando termine, especialmente cuando me enteré, que es lo que vienen haciendo toda la serie, que iba a tardar 2, 3 años por temporada en salir, ¿viste? Claro, Entonces iba a ser no. un camino de dolor quizá para otro día, Sí. no para hoy. Entonces la descarté. Y ahora me enteré, hace poco, bueno, esto ya estaba la noticia de que iban a hacer otra más. Lo que yo no sabía era cómo iba a ser la serie. Y vamos ahora a contar de qué va y cómo es. Y tiene mucho sentido lo que hicieron. Claro, Como dijimos, convengamos que la de Casa del Dragón son unos 200 años antes de claro, Game of Thrones. es solo la casa Targaryen. O sea, solo no, porque hay otras casas, pero es como que está centrada en los Targaryen, que era la casa de Daenerys, ¿no? De esa, Claro. la que De la del pelo blanco, para la claro, gente los que no está. albinos que andan jugando con dragones y eran los gobernantes, digamos, eran los que les correspondía ser los reyes de estos 7 reinos. Que es como, ¿cómo le Sí. decían? Eh, a Eh, los 7 reinos. Había The un. Round Sí, algo de poniente, poniente. Westeros es como el Sí, continente. sí. Westeros es como es todo el continente donde pasa todo. Y después está el otro continente que es donde ella va, exiliada con Ujú. el hermano, que es como las tierras salvajes. Pero hay gente, hay gente y hay civilización. Cuando hizo falta que haya una gran ciudad, es como ir a, no sé, a Asia para ellos, ¿no? Es Claro. como que Westeros es Europa, Sí, sí, supongamos, sí. ¿no? Está claro. La cosa es que, claro, ahora, una vez desarrollados los Targaryen, calculo que no terminó, ¿viste? Van 2 temporadas, entonces falta todavía eso. Tenían que hacer algo más para ir, calculo yo, intercalándolo, que es lo que también suelen hacer también con este tipo de productos. Si tenés la serie grande que tardas 2 años, haces algo más chiquito que puedas hacer cada un año, ¿no? Y salen con esta, que es, como dijimos, El Caballero de los 7 Reinos, la cual uno arranca a verla. Primero se siente un poco más cómoda al meterse en estas aguas porque son solamente 6 capítulos de media hora cada uno. Eh, Media hora, 40 minutos, pero eso es una cantidad de tiempo mucho más masticable, ¿no? Estamos diciendo que solamente 6 capítulos de media horita. Y el tono también. Uno arranca a verla, va a contar la historia de un personaje. Aparece un personaje muy al principio que es el protagonista, que es Dunk, si no me equivoco. Sí, Duncan. Duncan, Duncan, Sir Duncan Dunk. que es un caballero errante, que Ok. es una figura que es parte de este mundo y también del nuestro, porque ha existido.
del cual es un caballero sin señor, vamos a decir, es alguien a quien lo nombran caballero, él anda con otro caballero errante que es su mentor, un señor, que es un caballero que no le rinde cuentas directas a nadie. Sí le rinde cuentas, al fin y al cabo, al rey, porque todos los caballeros le rinden cuenta al rey, pero no tiene un lord, vamos a decir, a cual él tiene que laburar para él, básicamente. Él anda dando vueltas por el mundo, Sí. hacen eso, son medio vagabundos. Entonces son la clase más baja de esa clase social, ¿no? Estamos diciendo que es bastante similar a lo que pasaba en épocas humanas, el sistema que usan. Entonces están los campesinos, vamos a decir, la gente de a pie, y el primer escalón que vos podías más o menos tener algún tipo de título era ese, ser un caballero, o sea, tener un caballo. Esto es gracioso, pero era básicamente eso. De hecho, en España sucede así, ¿no? En la época de las 1000 guerras que tuvieron con los moros, las famosas guerras con los moros, bueno, Qué loco que hoy en tenía día un, utilicemos la palabra sí, caballero. tenía un caballo ya soy Todavía, diferente. claro, Y te daban un caballo. Bueno, que sí, viene era de para ahí en pelear, ¿no? realidad. Era para pelear, pero bueno, ya eso era, bueno, vos tenés caballo y la gente como no tiene caballo, es un Claro, lujo, es como comer ojo de bife. Diría. claro, ¿eh? Un caballo era como un Sí, Ferrari en sí, ese todo es momento. recursivo acá, ¿viste? Qué Siempre bárbaro, volvemos a las sí, sí, bases. siempre volvemos a las bases. Y él anda en esa, pero es pobre, digamos, es un tipo que está tirado, él y su mentor, que están los dos en la lona, ¿no? Y lo que vemos es muy al principio que esto no es spoiler porque es parte de la sinopsis, él se queda solo, se tiene que quedar solo para raíz de algo que sucede y decide ir a un torneo que hacen, una competencia, Sí, a competir. Un torneo de estos de justas, creo que se llama, ¿no? Esto de viene uno con el caballo y viene el otro de frente con otro sí, caballo y se tienen, una lanza ahí gigante y se tienen y que se tienen que bajonear bajar. ahí, sí. Como la muy buena peli Corazón de Caballero, ¿era? Corazón valiente, corazón de... No, ni me acuerdo. La de Heath Ledger. Heath Ledger, el guasón, el Joker, Sí. él haciendo eso, justamente compitiendo. Eso, muy buena película No porque me es acuerdo cuál era medio esa. comedia. Cantan Queen mientras bailan. Es una cosa muy loca. En esta hacen eso, básicamente. Además de que, tengo entendido, esto no lo muestran mucho en la serie, pero hay otras competencias. Pero la cosa es que el loco quiere ir ahí para ganar Sí. guita, básicamente. Porque es un tirado. Está más tirado que nosotros dos. El tema es, y la gracia de toda la serie es que él tiene todas las de perder, porque no tiene a nadie que lo banque, porque él anda solo, no tiene plata, y aparentemente tampoco es el mejor caballero, el mejor peleando y todo eso, ¿no? Claro, no es que es un capo el loco, Claro, entonces no es una lo andan estrella. buscando por todo lado. Loco, un chabón común. La única característica que tiene diferente es que es un tipo que mide 2 metros. Por eso le llaman Duncan el Alto. El De alto. hecho, este es como decíamos, un desprendimiento de la gran historia de Game of Thrones. En Game of Thrones, así está lo que vimos nosotros, está lo de los libros y está también ese lore, el universo expandido que se expande en otros libros. De hecho, esta serie está basada en otras, no sé cuál es el término, pero son novelas cortas quizá, Ujú. basada específicamente en este personaje. Y había, había menciones a él en las otras, porque decimos que esto pasa creo que 100 años antes de lo que pasa en Game of Thrones. Sí. Entonces hay menciones en la serie a que este personaje había sido un poco importante. No era un rey, pero que había participado en cosas clave. De hecho, un meme, un chiste sobre eso era uno de los personajes de Game of Thrones, que era el rey este, el niño Ah, Jeffrey. Jeffrey. Sí. En un momento agarra un libro, qué sé yo, y dice, ¿quién fue Duncan? Todo este libro era, toda esta parte era para Duncan el Alto, Duncan el Alto, que como diciendo, ¿quién fue este loco? ¿Por qué le escribieron tanto? Era como un detallito. Bueno, pero viste que a la gente medio como que le gusta eso Sí, sí, sí. de algo que se nombra poquitito, o un guiño o algo y que después te larguen una serie entera sobre esa persona Sí, sí, sí. y vos decir, saber este lo nombraron en tal, viste, como Lo de esa Lost, bueno, cuestión. lo hablamos la semana pasada y Sí, no lo viste del... Lost, pero Lost hacía exactamente eso, te tiraba una semillita y después te hacía una temporada entera con Mirá, esa semillita. Y tengo que arrancar esa data. es, es algo interesante y lo hacen a propósito, también lo hablamos un poquito la semana pasada, que es para generar la famosa, el famoso engagement, ¿no? Esto de
involucrar a la enganchan. gente Sí, te enganchan, te en la enganchan. serie y la gente crea sus comunidades y Sí, hacen sí, los sí. videos de eso, entonces es como natural, orgánico, es lo que esas palabras clave que quieren las productoras ahora, ¿no? Bueno, esta serie sale de eso y nos va a contar eso, una historia a primeras luces mucho más sencilla de lo que si yo tuviera que explicar qué es Game of Thrones, la sinopsis del primer capítulo sería un quilombo. No sería esto, Sí, sí, es un claramente, bolonqui. porque hay por lo menos 10 personajes principales en la primera temporada de Game of Thrones y sus secundarios y tienen cada uno su propia historia, cada uno tiene su propia búsqueda. Recuerden que era como, bueno, un capítulo estar en tal lado, después estar en otro y después se encuentran o no, tardan 3 temporadas en encontrarse. Sí. En esta es Y muchos solamente personajes también, claro, ¿viste? mucha cosa ahí abierta y acá es solamente el loco yendo a una competencia. Eh, Después, obviamente, hay un poquito de desprendimiento de eso, pero es algo mucho más acotado, ¿no? Que va, como decimos, acorde a la duración que tiene de cada capítulo y de la temporada. Y también, que esto es algo importante, algo que van a notar muy al principio, que es el tono que tiene. Es una serie que van a ver que hay un poco más de humor, Ujú. hay un par de chistes, hay un poco más de... Es un tipo de humor medio escatológico, quizás, de conectar un poco con cómo hubiera sido quizá una Edad Media, que uno se imagina más real, ¿no? En ese sentido, y también Ujú. conectándolo con las sociedades, la parte más baja de la sociedad quizás, se me ocurre que esa es la búsqueda, porque antes de Game of Thrones veíamos a todos los lords, veíamos mal que mal, eran todos señoritos los que veíamos ahí, y acá es como que quiere conectar quizá un poco con los mundos bajos de Westeros, entonces los vemos un poco más en el barro, vamos a decir, a los personajes y también una búsqueda un poco más de humor. La dinámica va a ser que él, muy al principio, se va a encontrar con un niño muy adorable. Eh, el actor Dexter Soul se llama, el nene, que hace un personaje que se llama Egg. Lo encuentra en una taberna, en una posada, y él decide, el nene, forzadamente, acompañar. Lo quiere acompañar en su aventura, vamos a decir, porque es un nene que está ahí sin rumbo y se suma a su camino, ¿no? Y la dinámica va a ser entre ellos, más que nada, ¿no? Todo lo que va a pasar, siempre va a haber una réplica entre esta nueva relación que es la que se está forjando, que como decíamos al principio, él venía de una similar, pero él Ujú. siendo el pupilo de otro, él ahora va a ser el maestro de otro, de un niño, vamos. Es como que se invierte ese rol y se genera una buena dinámica. Ellos dos tienen, a mi entender, y por lo que sentí, buena química. Además le debe sacar como 200 cabezas, ¿no? Porque, El niño es muy chiquito y el chabón es muy grande. claro. Y el nene es muy adorable, muy adorable. Hace para mí una excelente actuación porque te dan ganas de seguir viéndolo en pantalla. Y logra muy bien traducir esto de que es un nene. Es un nene, se sorprende por cosas, genuinamente es ingenuo como sería un nene, pero es un nene también que tiene algún tipo es un poco especial porque sabe mucho, es muy erudito, es como que sabe mucha historia Ujú. y la característica de Duncan es que es muy noble, vamos a decir, muy buen corazón, pero es medio lenteja. Acompaña un poco con la figura gigante que él tiene, entonces te da esa imagen, ¿no? De va lento, ¿viste? Como en esa dinámica hay cosas lindas que van a pasar, cosas interesantes, y a la vez de que inevitablemente se va a empezar a Sí, pudrir acá un lo estaba poco. buscando a Peter Claffey. Peter Craft. Peter Claffey, 1,96 m. Claro. 29 años y era jugador de rugby antes de ser Mira, actor yo no irlandés. sabía, y esto buen dato que tiraste, si era que era realmente súper alto él, o que era lo más lógico, o que hacían algún tipo de juego de cámara tipo No, un Gandalf. metro 96. Sí, es Casi alto. 2 metros. Y era jugador de rugby. Antes de ser actor, es irlandés el muchacho, antes de ser actor, era jugador de rugby. Mira, Sí, exjugador de rugby Unión. alto, bastante alto para su juego de rugby Sí, también, te digo. no, pero me imagino debe ser Sí, un sí. tremendo mono, boludo. El La loco, carretilla que tiene el muchacho yo también. no sé si había laburado antes en otra serie o algo, pero no lo tenía muy visto. De hecho, la gran mayoría de los actores son, porque hay otros personajes secundarios, empiezan a aparecer personajes de los Targaryen, por ejemplo, y han hecho algo similar a lo que han hecho en Game of Thrones en la primera temporada, que era también buscar
quizás no los más famosos. Algo que también hizo, por ejemplo, Star Wars. Algo que vos podés hacer, especialmente en este tipo de películas o de series que querés que haya personajes icónicos o querés Ujú. buscarlo. A veces que haya alguien famoso te aleja un poco de esa imagen porque vos ya lo conocés a Claro, ese sí, personaje. sí, entiendo. Es como cuando estaba Liam Neeson en episodio 1, por ejemplo, como... eh, o Iwan McGregor ya era famoso, por ejemplo, en el episodio Ujú. 1. Entonces, no es lo mismo que Mark Hamill cuando era Luke Skywalker. No era tan famoso en ese momento. De hecho, no hizo mucho laburo después de eso, justamente Mark Hamill, ¿no? Pero es un poco esa búsqueda para mí, además de que calculo debe ser más barato tener este tipo de actores, pero Sí. están bien casteados para mí todos, porque no se nota, que esto sí lo sentí un poco en House of the Dragon, que me sentía como que era gente disfrazada de Game of Thrones, como que estaban haciendo una especie de cosplay Sí. de Game of Thrones en House of the Dragon, y acá no lo sentí tanto. Me parece que es un mundo, al ser más acotado y ser más bajado a tierra, vos podés lograr ciertas texturas en la ropa y en los escenarios que planteás, que son un poco más realistas, vamos a decir. Y entonces eso te lleva a conectar más con lo que estás viendo, me parece, ¿no? Ujú. Siendo que todo es fantasioso, ¿no? No es que Sí. es real, es un documental lo que propone, pero es un tono un poco más para mí fácil de conectar en esa área, ¿no? Con el realismo que busca. Y la verdad, esta la terminé de ver anoche, me gustó mucho. Me dan ganas genuinas de seguir viéndola. Es una muy buena recomendación para el que quiera ver algo un poco más sencillo. Decimos que Ujú. la historia es mucho más cortita, entonces no tiene que irse por las ramas, no tiene que cubrir un montón de áreas, tiene una sola. Y el tono, esto que decimos, el cambio de tono, también le permite hacer otras cosas. Que esto es algo que, si se ponen a pensar, Game of Thrones está un poco atado el tono. El tono a veces te lo marca el primer capítulo, ¿no? Si vos arrancás con un primer capítulo, un primer conjunto de escenas súper graves, todo lo que pasa es súper pesado, súper épico y bla, 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 es difícil que Se te después queda vos para cambies, después. es difícil que cambies el tono sin que se note raro. Claro. Entonces esta ya arranca con un tono un poco más descontracturado, entonces eso te permite después hacer el camino inverso. Para mí sí te lo permite hacer, vos podés arrancar descontracturado y volverte épico, pero es difícil arrancar épico y volverte descontracturado. Sí. Entonces esta serie lo hace al revés, muy inteligente para mí lo que hace, porque vos pensás que es en joda. De esto yo arranqué la serie diciendo, la había arrancado, había visto 2 capítulos, ponele, y yo sabía que era medio en comedia. Dije, sí, está bien, pero no me volvió loco. Dije, oye, capaz que esta época no la voy a ver. Y todo el mundo, esto pasó, gente que conozco ahí en la calle, me dice, che, ¿la viste? Sí, le digo, pero tranqui. Le digo, no, no, la verdad que no me volvió. No, es buenísima. La gente estaba insistiendo con que tenés que verla. Y es porque, evidentemente, pasa algo en el proceso de estos 6 capítulos. Como decimos, parece que es en joda la serie o que es una serie menor. Y en algún momento empiezan a pasar cositas. Como que mete ahí Game of un Thrones. bocado. Es como que en un momento aparece Game of Thrones. De repente dice, acá estoy, ¿eh? No se olvide que esta es una serie de Game of Thrones. Ese momento es épico. Es un muy buen momento para una serie que uno, especialmente cuando tiene la vara baja o de las defensas tranqui, y de repente te meten un momento de eso y decís, ah, por eso estaba bueno Game of Thrones. No hay que olvidarse que Game of Thrones estaba buena. Sí, Era sí, buena sí, por sí, algo. sí. Era por esos momentos, ¿no? Y me parece muy inteligente lo que hizo la serie para no depender de esos momentos todo el tiempo, que era algo que le pasaba a Game of Thrones, que era, che, la temporada 4 no pasa nada. No es que no pasaba nada, sino que te habían acostumbrado a cosas súper locas que sucedían en las otras, que entonces te dejaba la vara acá de epicidad, que cuando era un capítulo normal decía es el peor capítulo del mundo. Y Claro. no, estaban bien quizá los Nada, y capítulos. era parte también de lo que buscaban construir, Claro, imagino. pero porque ellos apuntaban a lo épico, ¿no? Que todos los capítulos sea la cosa más loca del mundo, entonces evidentemente te vas a quedar sin nafta llegando al final, porque ¿qué vas a hacer? Que explote el planeta entero. No, no sé, ¿no? Bueno, Sí. esta, si son 6 capítulos de media hora más o menos, dijiste. Sí, Bueno, sería como una peli larga, es una ¿viste? peli Es larga, una si la peli ves. larga, Una tres muy horas. buena peli larga. Tiene muy buenas escenas de acción, impecable. La verdad que súper recomendable. Esta yo la anotaría así, de esas que hay que ¿Se hay que puede ver, sí. ver sin ver Sí, La Casa del Dragón, ponele? yo creo que sí, porque yo no la vi y casi todo. Vas a ver que quizá hay datos finos y esas cosas de quién es cada uno, que no importan en realidad, porque la dinámica de la gente que está ahí te la explican ahí, nada más. Claro. Y al no ser, repito, tan grande todo lo que proponen, no es tanto el tiempo diciéndote, porque eso es algo que pasa en Game of Thrones también de
che, es tan grande todo que la gente quizás se olvide que hace 3 temporadas mencionamos a esta familia, entonces vamos a tener que de vuelta mencionar Claro. que son los que están en tal lado y que hacen esto y su característica es esta. En cambio acá como es algo más chiquito, no hace falta que cada 2 minutos te estén diciendo, che, y este es este, no te olvides que este es este porque es importante, no te olvides, bla, bla, bla. Es como, acá es todo mucho más. Claro, no tenés que estar prestando tanta atención tampoco. Sí, 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 la ves Bien. mucho más tranqui.